Mi nombre es Mateo Ramírez. Trabajé como guarda forestal durante 30 años, pero nada de lo que vi, ninguna tormenta que convirtió los ríos en torrentes de lodo, ningún oso de anteojos furioso, ninguna tragedia humana que me hizo cargar cuerpos de la maleza, me preparó para aquella noche en el sector más aislado de la Reserva Nacional La Macarena. Aquella noche se aferró a mi alma como un musgo venenoso y hasta el día de hoy, en las frías madrugadas de invierno, siento el aire de aquella claro en mi pecho. Mi vida entera fue moldeada por el bosque. Entré al servicio de guarda forestal a los 22 años, un joven idealista con el sueño de proteger la naturaleza intacta que se extendía por kilómetros en mi querida región de los ríos. Para mí, la maleza era un organismo vivo, un pulso constante de vida y muerte, de belleza y ferocidad, pero siempre dentro de un ciclo comprensible. Patrullaba los mismos senderos durante décadas, conocía cada roca cubierta de líquen, cada tronco de araucaria, centenaria que parecía tocar el cielo. Las leyendas locales, aquellas historias susurradas por los campesinos sobre espíritus de la montaña o lo que vive en las sombras de la selva, eran para mí solo folclore, cuentos exagerados para ahuyentar a los curiosos y mantener a los forasteros lejos de tierras que no les pertenecían. Mi trabajo era lo concreto: fiscalizar la caza ilegal, rescatar animales heridos, combatir incendios que devoraban la vida silvestre y, ocasionalmente, guiar a turistas desprevenidos que se perdían en las ramificaciones de la maleza. Me consideraba un escéptico, un hombre de ciencia y razón, y fue esa autoconfianza la que, aquella noche, se convirtió en mi mayor vulnerabilidad. La noche en cuestión era una de esas de finales de otoño, con la transición casi imperceptible al invierno, cuando el frío se vuelve una presencia palpable. Una humedad cortante parecía infiltrarse en los huesos, incluso bajo las pesadas capas de mi uniforme, un presagio de lo que estaba por venir. La niebla, una visitante común en esta época del año, comenzaba a arrastrarse por el valle, abrazando los árboles más bajos y prometiendo una visibilidad que se reduciría a unos pocos metros en cuestión de horas. Estaba en una patrulla de rutina en el sector Cóndor, un área particularmente remota de la reserva, famosa por sus bosques de araucarias colosales y por ser tan densa e inaccesible que rara vez recibía visitantes. El aire era pesado, cargado con el inconfundible olor a tierra mojada y hojas en descomposición, un aroma que generalmente me traía una sensación de paz y familiaridad, pero aquella noche parecía tener un qué de opresión, un olor que anunciaba algo extraño en el aire. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. No era el crujido del viento a través de las hojas, ni el croar rítmico de una rana. Era algo diferente, una melodía baja, casi imperceptible, que parecía provenir de la propia maleza, como si el bosque estuviera respirando o suspirando. Me detuve, aguzando los oídos, mis músculos tensos. El silencio que siguió fue casi más perturbador que el sonido. Un silencio denso y absoluto, donde ni los grillos, ni los insectos nocturnos, ni el crujido de una ardilla entre las hojas se atrevían a romper la quietud. Mi brújula, un instrumento confiable que me había guiado por miles de kilómetros de bosque, parecía temblar en mis manos, y la luz de mi linterna frontal, que siempre me había servido fielmente, parpadeó una vez, débilmente, como un corazón que falla antes de estabilizarse de nuevo. Un pequeño pero insistente escalofrío recorrió mi espalda, y lo atribuí inmediatamente a la brusca caída de la temperatura. Continué la patrulla, tratando a toda costa de ignorar la incómoda sensación de que algo estaba fuera de lugar, que el orden natural del bosque había sido sutilmente roto. El susurro volvió, ahora un poco más fuerte, casi como un lamento indistinto,
proveniente de un sendero secundario que se ramificaba hacia una parte aún más aislada del sector Cóndor, un área que rara vez era patrullada debido a su terreno accidentado y a la maleza virgen. Mi primer pensamiento, entrenado por años de servicio, fue alguien perdido. Un niño, quizás, que se había alejado demasiado del campamento, o un campista desprevenido que había subestimado la crueldad de la maleza por la noche. La responsabilidad como guarda forestal se encendió en mí, superponiendo la molestia inicial. Cogí mi radio, pero el chirrido estático fue la única respuesta. La densidad de la maleza, pensé, está bloqueando la señal. Una excusa lógica, pero que no calmaba la sensación de que algo andaba mal. Decidí seguir el sonido. Con cada paso que daba por ese sendero secundario, la niebla se hacía más densa, transformando el bosque en un laberinto fantasmal, donde los árboles más viejos, con sus troncos retorcidos y cubiertos de musgo, parecían adoptar formas grotescas y observadoras bajo la luz parpadeante de la linterna. El susurro se hizo más nítido y, para mi horror, comenzó a modularse en voces que yo conocía, voces que eran parte intrínseca de mi memoria. Primero, una llamada distante que sonaba inconfundiblemente como la voz de mi padre, ya fallecido hace años, llamándome por mi apodo de infancia, Mateito. «Ven aquí, hijo mío». Luego, la voz suave y melódica de mi esposa, Elena, pidiéndome que volviera a casa, con un tono de preocupación que me traspasó el pecho. «Mateo, ¿por qué tardaste tanto? Estoy preocupada». Mi corazón, antes solo acelerado, ahora latía desbocado en mi pecho, un tambor frenético. La voz de Elena era inconfundible, pero la forma en que resonaba en la maleza, distorsionada y cargada de una melancolía irreal, me heló el alma hasta los huesos. «¿Elena? ¿Estás aquí en el bosque?», llamé, mi voz ahogada por la sorpresa, el miedo creciente y una punzada de esperanza ilógica. El sonido de la voz de Elena desapareció tan abruptamente como apareció, y en su lugar escuché una risa baja, casi un murmullo de satisfacción, que parecía venir de todas direcciones a la vez, envolviéndome en una red sonora. Era una risa que no contenía alegría ni diversión, sino una oscuridad profunda, casi burlona, que me hizo cuestionar mi propia cordura. ¿Me estoy volviendo loco? La pregunta resonó en mi mente, fría y aterradora. Con cada paso que daba, impulsado por una extraña fuerza en dirección al sonido, la sensación de que estaba siendo guiado, casi hipnotizado, se intensificaba. El sendero, antes precariamente marcado, desapareció por completo bajo mis pies, y me encontré abriéndome paso por una maleza virgen, donde las ramas secas crujían con un sonido espantosamente fuerte bajo mis botas, y las hojas húmedas se enredaban en mis piernas como zarcillos. El olor a tierra mojada y descomposición se volvió más intenso, mezclándose ahora con un olor extraño y nauseabundo, casi metálico y dulzón, que no podía identificar. Mi linterna, que antes solo parpadeaba, ahora fallaba con más frecuencia, sumergiéndome en breves, pero terribles, momentos de oscuridad total, donde solo las voces existían, bailando en mi mente. De repente, las voces ya no eran susurros o imitaciones melancólicas. Se transformaron en un coro indistinto, una cacofonía de sonidos que se superponían, lamentos guturales, risas distorsionadas que parecían burlarse de mi agonía, gruñidos bajos y ásperos y algo que se asemejaba a rasguños en una superficie áspera, todo proveniente del frente, atrayéndome al corazón de esa parte inexplorada del bosque. Podía sentir la humedad de la niebla en mi cara, escurriendo como sudor frío, y el frío parecía penetrar mi ropa, succionando el calor de mi cuerpo. La vegetación se hizo más densa, los árboles más retorcidos, sus siluetas oscuras formando un corredor natural que parecía cerrarse detrás de mí, engulléndome en sus profundidades.
La vegetación, densa y claustrofóbica, finalmente se abrió, revelando un claro. Pero no era un claro común, de esos donde la luz del sol baña la hierba y las flores. Los árboles a su alrededor eran increíblemente altos y esbeltos, con ramas que se entrelazaban tan densamente que apenas se veía un pedazo de cielo arriba. En el centro había una formación rocosa peculiar, como un altar natural, cubierto por una capa gruesa de musgo y líquenes, con surcos que parecían haber sido esculpidos, pero que la naturaleza habría hecho a lo largo de milenios, formando patrones extraños e inquietantes. El aire allí era pesado, casi irrespirable, y una quietud opresiva flotaba sobre el lugar, un silencio que tragaba hasta el sonido de mi propia respiración jadeante, dejando solo el sonido ensordecedor de mis latidos. La quietud del claro era absoluta, ensordecedora, un vacío donde el tiempo parecía haberse detenido. Ni un grillo, ni un pájaro, ni un susurro del viento entre las hojas, solo la sensación de ser observado por ojos invisibles y antiguos. Mi linterna, que antes solo flaqueaba, ahora se negaba a encenderse por completo, sumergiendo el lugar en una oscuridad casi total, rota solo por un tenue y fantasmal brillo lunar que apenas penetraba la densa copa de los árboles. Estaba ciego, vulnerable, y las voces que antes me llamaban con la ilusión de ayuda, ahora eran un zumbido bajo y constante, pulsando en mis oídos, como si estuvieran dentro de mi propia cabeza, resonando en cada célula de mi cerebro. Me acerqué al altar de piedra, tanteando el camino en la oscuridad con las manos extendidas, sintiendo el aire denso y frío en mi cara. La superficie de la roca era fría y húmeda, con una textura áspera y casi pegajosa. Mis dedos se deslizaron sobre los surcos que percibí como menos marcas naturales de erosión y más como símbolos antiguos, rústicos y primordiales, pero innegablemente intencionales, como si hubieran sido grabados por manos que no eran humanas. Una sensación de repulsión ancestral me invadió, un presentimiento de que ese lugar no era solo un punto de encuentro, sino un lugar con un propósito, de rituales olvidados hace mucho tiempo, algo que jamás podría comprender con mi mente lógica y escéptica. Fue entonces cuando el zumbido de las voces se transformó en algo más articulado, más personal. No eran palabras claras, sino fragmentos, sílabas distorsionadas que parecían contorsionarse en mi mente, formando frases imposibles de comprender con la lógica, pero con una intención clara y aterradora: seducción y perdición. Sentí un impulso irresistible, casi magnético, de tocar el centro del altar, de entregarme a ese zumbido, de saber lo que realmente querían de mí esas voces. El olor metálico y dulzón, antes nauseabundo, ahora parecía envolverme, volviéndose casi embriagador, como flores en descomposición mezcladas con un olor que recordaba a carne vieja, a algo que debería estar muerto, pero no lo estaba. Retiré la mano bruscamente, como si la piedra estuviera al rojo vivo, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, un sonido que resonaba en el silencio del claro. Mi linterna, como por un milagro cruel, se encendió con un brillo tenue, revelando por un instante una silueta en la periferia de mi visión, a la sombra de uno de los árboles más viejos, en el límite del claro. Era alta, esbelta, y parecía fundirse con la oscuridad del follaje, sin forma definida, pero con una presencia innegable y gélida. No tenía ojos visibles, ni facciones discernibles, solo una silueta que parecía absorber la luz a su alrededor, haciendo la oscuridad más densa. La silueta no se movió, no hizo ningún sonido, solo observó, y yo lo sentí. Sentí sus ojos en mí, una sensación de escrutinio que me hizo sudar frío, escurriendo por mi frente y empapando el cuello de mi uniforme.
Las voces en mi cabeza se hicieron más fuertes, casi gritos, pero eran internas, como si la entidad estuviera dentro de mí, presionándome, tratando de quebrarme, de forzarme a aceptar mi destino. Era una batalla silenciosa, librada solo entre mi mente y esa presencia innombrable que el bosque guardaba como un secreto terrible. Mi respiración se volvió irregular y el aire en el claro parecía enrarecido, dificultando cada inhalación. El miedo, puro y primitivo, se apoderó de cada fibra de mi ser. No pensé, no planeé, simplemente reaccioné. Me di la vuelta y comencé a correr, desesperadamente, el pánico impulsándome hacia adelante. Tropecé con las raíces expuestas y los escombros del bosque, cayendo de rodillas, pero levantándome, de inmediato la imagen de esa silueta sin forma grabada en mi mente, impulsándome. Las voces me perseguían, ya no me llamaban, sino que se burlaban, riendo de forma estridente y distorsionada, pareciendo venir de todas direcciones, envolviéndome en un abrazo de pánico. No sabía a dónde iba, solo me alejaba de ese claro maldito, sintiendo la silueta, la presencia, moviéndose conmigo a través de los árboles, siempre a mi espalda, una sombra acechando en las sombras. El bosque se transformó en una pesadilla viviente, un enmarañado de ramas retorcidas y sombras danzantes. Los senderos que conocía como la palma de mi mano desaparecieron y cada árbol parecía igual, creando un laberinto imposible de descifrar. Caía, me levantaba y seguía corriendo, sintiendo ramas azotándome la cara, hojas secas raspando mi ropa, piedras afiladas cortando mis manos a través de los delgados guantes. El tiempo parecía estirarse y contraerse de forma surrealista. No sabía si había estado corriendo por minutos o por horas, la extenuación consumiéndome, pero el terror me mantenía en movimiento. Las voces, ahora, se mezclaban con sonidos de rasguños pesados y un silbido bajo, gutural, que parecía acercarse a cada paso, envolviéndome en una telaraña de puro terror. El olor a pino y tierra mojada, antes reconfortante, se volvió casi insoportable, mezclado con el sudor frío que escurría por mi cuerpo y el olor metálico que insistía en seguirme, pegado a mí como una segunda piel. Podía sentir el aliento frío de la entidad en mi espalda, una presencia tan palpable como la niebla que me envolvía, pero invisible. Mi uniforme estaba rasgado en varios puntos, mi cuerpo dolía por los impactos de las caídas y los choques contra los troncos de los árboles, pero la adrenalina me impulsaba hacia adelante, un deseo insaciable de huir de ese lugar y de esa cosa que me acechaba. Sabía que, si me detenía a respirar, estaría perdido. Me esforcé por pensar, por usar todo mi conocimiento del bosque a mi favor. Busqué arroyos, declives, formaciones rocosas inusuales, cualquier cosa que pudiera guiarme fuera de esa zona de pesadilla, hacia los límites donde la civilización aún tenía algún dominio. Con cada giro brusco, la silueta parecía dudar por un instante, pero siempre me alcanzaba. Su presencia, un peso abrumador en mi espalda, un frío que venía de adentro. Sabía, con una certeza aterradora, que la mente de esa cosa era antigua y que me cazaba como un depredador ancestral caza a su presa. Con paciencia y crueldad, la carrera continuó interminable, una huida desesperada en la oscuridad. Mis pulmones ardían con cada inhalación, mi garganta estaba seca y rasposa, mis piernas estaban pesadas y adoloridas, pero el miedo era un motor más potente que cualquier extenuación física. Caí de rodillas jadeando, el aire helado cortando con cada respiración forzada, pero me obligué a levantarme. La imagen de esa silueta sin forma grabada en mi mente, impulsándome. Las voces se intensificaron, ahora casi un coro gutural, ya no susurros, sino llamadas distorsionadas que intentaban inmovilizarme, invitarme a entregarme al frío abrazo de lo desconocido.
Me lancé a través de una densa maraña de arbustos, casi arrastrándome, desesperado por cualquier cobertura, y la luz de mi linterna, que parecía haber abandonado la esperanza de volver a funcionar, se encendió de repente con un brillo fuerte y constante. Y entonces lo vi. Uno de los senderos principales, el Sendero del Cóndor, a pocos metros de distancia, delimitado y familiar. Había escapado del laberinto, de esa parte maldita del bosque. La esperanza me invadió con la fuerza de una ola, un shock de adrenalina que me dio un último aliento, un alivio momentáneo que casi me derriba. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me arrastré hasta el sendero, tambaleándome, sintiendo la tierra fría y familiar bajo mis manos, un consuelo que no sentía en horas. El aire pareció cambiar, el peso opresivo disminuyó drásticamente y las voces se alejaron, volviéndose de nuevo susurros distantes, casi inaudibles, como un eco de una pesadilla. No volví a ver la silueta, pero sentí su retirada, como si no pudiera o no quisiera traspasar los límites invisibles de esa zona. Caí sentado en el sendero, temblando incontrolablemente, jadeando, con el corazón latiendo como un martillo, pero vivo. Minutos después, o lo que parecieron horas en mi estado de shock, me recompuse lo suficiente para levantarme. Mi linterna permanecía encendida, un faro de cordura en medio de la oscuridad persistente de la noche. Seguí por el Sendero del Cóndor, cojeando, con la vista periférica atenta, esperando en cualquier momento que la presencia regresara. Pero no regresó. El bosque comenzó a respirar de nuevo, el sonido de los insectos y el canto de los búhos, regresando tímidamente, como si la pesadilla se hubiera retirado, escondiéndose de nuevo en las profundidades de la maleza. Llegué a la base de patrulla al amanecer, pálido, con el uniforme rasgado y ensangrentado por arañazos profundos en la cara y los brazos. Mi colega de turno, Ricardo, un tipo pragmático y con los pies firmemente en la tierra, que siempre se burlaba de mis historias de pescador sobre el bosque, me encontró. Su expresión, normalmente relajada, se contorsionó en shock. «Mateo, Dios mío, ¿qué te pasó?», preguntó, visiblemente preocupado por mi deplorable estado. Intenté explicar, las palabras saliendo a borbotones, atropellándose en mi garganta, mi voz ronca y temblorosa. Yo escuché algo en la maleza, Ricardo. Voces. Me llamaban, me arrastraron al sector Cóndor. Un claro algo allí. No era humano, Ricardo. No era nada que hubiera visto o escuchado en toda mi vida en el bosque. Ricardo me escuchaba con una expresión que mezclaba preocupación genuina y un escepticismo obstinado. Me llevó a la enfermería improvisada de la base, limpió mis heridas y me dio un té caliente, pero sus ojos mostraban que intentaba encontrar una explicación lógica a mi estado. «Mateo, trabajaste demasiado. Es el cansancio acumulado. La mente juega malas pasadas en la oscuridad, más aún cuando uno está solo. Nadie reportó ningún turista perdido». Insistí, los detalles vívidos y aterradores agolpándose en mi mente. Describí las voces, la silueta, el silencio del claro, el olor nauseabundo. Él negó con la cabeza, paciente, pero sin convicción, sus labios apretándose en una línea fina. «Mateo, sé lo que sientes. El bosque es grande e inmenso. A veces, la soledad y el clima nos afectan de verdad, nos hacen ver cosas». Su pragmatismo era un muro infranqueable contra mi experiencia, y no lo culpé. ¿Cómo podría creer en algo que desafiaba toda la lógica y la ciencia que tanto valoraba? Yo mismo, hasta aquella noche, me habría reído de tal relato, clasificándolo como locura. En las semanas siguientes, me recuperé físicamente, pero la marca indeleble de aquella noche quedó grabada en mi alma, a fuego y sangre. Volví a patrullar, pero ya no era la misma persona. El bosque, antes mi amigo, mi aliado y mi santuario, ahora era un lugar de respeto reverente y un miedo velado, una presencia constante que me observaba.
Evitaba el sector Cóndor a toda costa, creando rutas alternativas, aunque más largas y agotadoras. El miedo a que las voces regresaran, a que esa presencia me llamara de nuevo, era constante, un escalofrío que me acompañaba a cada paso. Aún hoy, pasados tantos años, lo que sucedió esa noche me atormenta en mis pesadillas y en mis pensamientos diurnos. Ricardo nunca volvió a tocar el tema, y yo tampoco lo forcé, sabiendo que él jamás lo comprendería. Él creía que yo había tenido una alucinación, un colapso causado por el estrés y la soledad del bosque, una forma de defensa de mi mente. Pero yo sé la verdad, con una certeza fría e inquebrantable. Sé que lo que me llamó no fue una invención de mi mente cansada o un truco de la naturaleza. Era algo antiguo, algo que habita las profundidades de ese bosque, algo que se alimenta de la curiosidad y el miedo y que casi me consume. El bosque de los ríos, con toda su exuberante belleza y sus impresionantes paisajes, ahora tenía un lado oscuro para mí, un velo de misterio y terror que jamás podría desvelar por completo. Cada sonido del viento entre las araucarias, cada crujido de hojas secas, cada sombra que se movía con la luz parpadeante del sol de la tarde, me hacía cuestionar. ¿Estarían las voces simplemente dormidas, esperando el momento adecuado? ¿Estarían esperando a que yo u otro incauto se aventurara de nuevo en sus dominios para llamar de nuevo? La idea me provocaba escalofríos. En mis últimos años como guarda, me volví más solitario, más taciturno. Mis colegas más jóvenes me veían como el viejo guarda raro, que hablaba poco y miraba demasiado los árboles, como si estuviera buscando algo que solo él podía ver. No entendían. No había forma de explicarles lo que era sentir el aire denso de un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el miedo era un sonido que reverberaba en el alma, un eco constante de una pesadilla. Eran demasiado jóvenes, demasiado engreídos para comprender la verdadera cara del bosque. Poco antes de jubilarme, encontré a un viejo ermitaño que vivía aislado en una cabaña en los límites de la reserva, un hombre con ojos que parecían haber visto eras, con una sabiduría ancestral que superaba cualquier conocimiento científico. Me contó historias de lo que permanece en las profundidades de la maleza, una presencia ancestral y malevolente que se alimentaba de emociones humanas, especialmente el miedo, la curiosidad y la desesperación. Decía que la llamada era su forma de cazar, de atraer a los incautos a su red, a su abrazo frío y eterno. No todo en el bosque debe ser visto, Mateo, me dijo el ermitaño, su voz ronca como el viento en la maleza, sus ojos profundos y sabios fijos en los míos, como si pudieran leer mi alma. Y algunas cosas, cuando te llaman, no quieren tu ayuda, quieren tu alma. Esas palabras resonaron en mí, confirmando mis peores temores y dando nombre a ese vacío sin forma que me persiguió durante años. La sabiduría popular, que tanto descarté en mi juventud, demostró ser más verdadera y aterradora que cualquier libro de botánica o mapa. Empecé a observar las leyendas con otros ojos. Esos cuentos de fantasmas, de criaturas que imitan voces humanas para atraer a viajeros perdidos, no eran solo cuentos de hadas para dormir, eran advertencias, alertas de peligros que la ciencia aún no podía explicar, advertencias que yo, en mi arrogancia científica y escéptica, había ignorado durante demasiado tiempo, casi pagando el precio máximo por ello. El bosque guardaba secretos más antiguos y sombríos de lo que nadie podía imaginar. Jubilado, sigo viviendo cerca del bosque. No puedo alejarme de él por completo. Es parte de quien soy. Pero mi relación con él ha cambiado drásticamente. Ya no me adentro en sus profundidades como antes. No me aventuro por los senderos que me llevaban al sector Cóndor. El bosque me dio mucho, innumerables momentos de belleza y paz.
pero también me quitó algo esencial: mi tranquilidad, mi inocencia con respecto a lo desconocido. A veces, en noches de niebla espesa, cuando el viento aúlla entre los árboles y el silencio se profundiza hasta doler, juro escuchar un susurro distante, el eco de una llamada que parece provenir de las profundidades de esa densa e intacta maleza. Es un sonido casi inaudible para la mayoría, pero que resuena en mi memoria, un recordatorio constante de aquella noche y de lo que reside en las sombras, esperando. Mi experiencia me enseñó que el bosque no es solo un ecosistema complejo, un enmarañado de vida y muerte. Es un ser vivo, con una inteligencia y una voluntad propias, con habitantes que no encajan en las clasificaciones científicas o en las historias que contamos para consolarnos. Y algunos de esos habitantes son antiguos, depredadores que no cazan por hambre, sino por algo mucho más siniestro, por una especie de satisfacción que la mente humana apenas puede concebir. No se trata de fantasmas como en las películas de terror baratas, con cadenas arrastrándose, luces parpadeando y puertas golpeando. Es algo mucho más sutil, más insidioso, que se infiltra en la mente. Es el terror que se instala en el alma, que corroe la cordura, que te hace cuestionar lo que es real y lo que es invención de tu propia mente. Es el miedo a lo desconocido, a lo que no puedes ver, pero puedes sentir. Para mí, el bosque se convirtió en una entidad con dos caras: la hermosa y acogedora que aprendí a amar y proteger, y la ancestral y aterradora que me mostró mi insignificancia. Una que ofrece vida, refugio y sustento, y otra que, silenciosamente, quita la paz y, si lo permitimos, la propia alma. La mía casi se la llevó esa fatídica noche. Y si tú, que me escuchas ahora, te aventuras en un bosque denso y remoto, especialmente al atardecer o en una noche sin estrellas, presta atención a los sonidos. Escucha el viento, el crujido de las hojas, las llamadas de los animales. Pero si escuchas una llamada, un susurro que parece no venir de nadie, que imita una voz familiar y te atrae hacia las profundidades de la maleza, huye. No te des la vuelta. No investigues, no respondas, porque no toda llamada en la maleza es un pedido de auxilio. Algunas son una invitación, y créanme, no es una invitación que les gustaría aceptar. El bosque tiene sus propias formas de protección, guardianes, silenciosos y antiguos, y algunas cosas no fueron hechas para ser perturbadas, para ser encontradas. Deben permanecer como secretos, intocadas por el bien de todos. Hoy, mi rutina es más tranquila. Camino por los senderos más seguros, observo los pájaros, el crecimiento de los árboles que ayudé a replantar. Pero un ojo está siempre atento, un oído siempre escuchando. Y en el fondo, sé que la llamada aún resuena en esos valles profundos, en los claros olvidados, esperando la próxima alma curiosa, el próximo incauto que se atreva a desvelar sus secretos. Me pregunto a veces si la entidad aún está allí, en ese claro olvidado en el sector Cóndor. Si aún llama, y si hay otros que, como yo, fueron atraídos y quizás no tuvieron la misma suerte de volver para contar la historia. La idea me provoca escalofríos, un frío que comienza en la base de la columna vertebral y se extiende por todo el cuerpo. La experiencia me hizo valorar aún más la luz del día, el sonido de la civilización, la reconfortante presencia de otros seres humanos, porque la soledad del bosque, la verdadera soledad, es un vacío donde el terror puede crecer, donde lo desconocido puede manifestarse y consumirte por completo, dejando solo una cáscara vacía de quien fuiste. Y para aquellos que dudan, que creen que es solo una historia contada por un viejo guarda forestal con la mente cansada, les digo, vayan al bosque, sientan el silencio denso, el aire pesado, la humedad que los abraza, pasen una noche allí, solos,
lejos de las luces de la ciudad. Y entonces, díganme si no escucharon nada. Mi paz hoy es frágil, construida sobre el recuerdo de ese terror, una paz que me acompaña como una sombra. Pero es una paz que conquisté, que valoro, por saber lo que es estar en el umbral entre lo real y lo inexplicable, entre la vida y lo que espera en las sombras, esperando una invitación. El bosque es un portal, y yo, esa noche, por un breve y aterrador momento que duró una eternidad, crucé al otro lado, donde la lógica no se aplica, y el miedo es el único lenguaje que se puede comprender. Y desde entonces, nunca volví a ser el mismo. Cuando la gente me pregunta sobre los años de servicio, les cuento historias de animales salvajes, de rescates dramáticos de turistas perdidos, de incendios heroicos. Pero esta historia, la de la llamada, la guardo para los pocos que, como ustedes, están dispuestos a escuchar lo que realmente habita en la maleza, lo que se esconde en las sombras y llama. El bosque no es solo árboles y animales, un ecosistema perfecto. Es una conciencia antigua, una conciencia que observa, que escucha y que, a veces, decide interactuar con los que se atreven a adentrarse en sus profundidades. Y cuando lo hace, no siempre es de una forma que podamos comprender o sobrevivir. Y si por casualidad algún día te pierdes en la maleza y escuchas una voz que te llama, una voz familiar, distorsionada y melancólica, no respondas, no dudes, simplemente corre, corre lo más rápido que puedas hacia la luz, hacia la civilización, porque lo que te está llamando no quiere salvarte. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.